La acción humana, Tratado de Economía, por Ludwig von Mises, 156, cuarta parte, la cataláctica o la teoría del mercado. Capítulo 18, la acción y el transcurso del tiempo. 9. Dinero y capital, ahorro e inversión. El capital se cifra en términos monetarios y está representado en los estados contables por una cierta suma dineraria. Pero el capital también puede consistir precisamente en dinero metálico. Como quiera que los bienes de capital son objeto de intercambio y que tales cambios se efectúan siguiendo los mismos principios que regulan el de los demás bienes, se recurre también en esta materia al cambio indirecto y al uso del dinero. Nadie que en la economía de mercado actúe puede renunciar a las ventajas que supone la tenencia de numerario. No solo como consumidores, sino también como capitalistas y empresarios, la gente necesita disponer de dinero metálico. Quienes ven en este hecho algo sorprendente o contradictorio, desconocen la verdadera naturaleza del cálculo económico y de la contabilidad de capital. Atribuyen a esta última cometidos que en ningún caso pueden corresponderle. La contabilidad de capital es un instrumento mental que sirve para calcular y constatar fenómenos. Es una herramienta intelectual de la que únicamente pueden servirse quienes actúan dentro de una economía de mercado. Solo donde existe el cálculo económico puede cifrarse el capital cifrable. El único servicio que la contabilidad de capital rinde a quienes actúan en el marco de una economía de mercado es el de informarles acerca de si el equivalente monetario de las riquezas que tienen destinadas a actividades productivas ha variado y en qué proporción ha cambiado. Para nada más sirve la contabilidad de capital. En cuanto pretendamos calcular la magnitud del denominado capital social como distinto del capital propio adquirido por los individuos y del absurdo concepto de capital consistente en la suma de las diversas fortunas de los particulares, tropezamos con un problema falso. ¿Por qué? ¿Qué papel puede desempeñar el dinero bajo tales conceptos de capital social? Existe una radical diferencia entre contemplar el capital desde el punto de vista del individuo y contemplarlo desde el punto de vista de la sociedad. Hemos planteado malas cosas. En efecto, resulta manifiestamente contradictorio eliminar toda referencia al dinero cuando pretendemos medir una magnitud que solo en términos monetarios puede ser computada. Carece de sentido pretender recurrir al cálculo económico cuando se trata de sistemas económicos en que no puede haber ni dinero ni precios monetarios para los factores de producción. En cuanto nuestro razonamiento transpone las fronteras de la sociedad de mercado, es preciso renunciar a toda referencia al dinero y a los precios monetarios. La representación mental del capital social solo es posible como un conjunto de bienes diversos. Solo es posible comparar dos agrupaciones de este tipo, declarando que una de ellas elimina el malestar de la sociedad mejor que la otra. Problema aparte es el de si la mente humana puede llegar a formular semejante juicio. A estos conjuntos no se les puede aplicar ninguna expresión dineraria. Los términos monetarios quedan huérfanos de sentido. No es posible, en ausencia de un mercado de los factores de producción, abordar y ni siquiera plantear los problemas relativos al capital. Durante los últimos años, los economistas se han ocupado particularmente del papel que la tenencia de numerario desempeña en relación con el ahorro y la acumulación de capital. Son muchas las conclusiones erróneas que se han formulado en esta materia. Cuando una persona poseedora de cierta suma dineraria la dedica no al consumo, sino a la adquisición de factores de producción, el ahorro queda directamente transformado en acumulación de capital. En cambio, si el individuo dedica el ahorro a incrementar su tenencia de numerario, por estimar que tal es el destino que a él más le conviene dar a dicho ahorro, desata una tendencia bajista en el precio de las mercancías y alcista en el poder adquisitivo de la moneda. Suponiendo que las existencias dinerarias no han sufrido variación, tal conducta no influye directamente sobre la acumulación de capital ni en el empleo del mismo en la expansión de la producción. El efecto típico de la actividad ahorradora, es decir, la aparición de un excedente de la producción sobre el consumo, no se desvanece a causa de tal atesoramiento.
no se produce el alza que en otro caso habrían registrado los precios de los bienes de capital. Las más amplias existencias de estos últimos no varían por el hecho de que haya quienes deseen aumentar su tenencia de numerario. Si nadie dedica tales bienes, ahorrados precisamente por no haber sido consumidos, a incrementar el consumo, independientemente de cuál pueda ser su precio, siempre representarán una ampliación de la cantidad de bienes de capital disponibles. Ambos procesos, el incremento de la tenencia de numerario y la ampliación del capital acumulado, tienen lugar al tiempo. Una baja en los precios de las mercancías, en igualdad de circunstancias, supone reducción del valor monetario del capital de los diversos individuos. Ahora bien, ello no implica reducción de las existencias de bienes de capital, ni exige reajustar las actividades productivas a un supuesto empobrecimiento. Simplemente se hace necesario variar las cifras monetarias manejadas en el cálculo económico. Supongamos ahora que gracias a un incremento de dinero crediticio o de dinero fiat o a una expansión crediticia, se produce ese numerario adicional requerido por el mayor deseo de metálico. En tal caso, tres procesos independientes se ponen en marcha. Una tendencia a la baja de los precios de las mercancías a causa del aumento de la cifra de bienes de capital disponibles y la consecuente ampliación de las actividades productivas. Otra tendencia, también a la baja, de los precios, desatada por la superior demanda de dinero para su tenencia en metálico, y, finalmente, una tercera al alza de los precios provocada por la ampliada existencia de dinero, en sentido lato. Estos tres procesos, hasta cierto punto, son coetáneos. Cada uno de ellos provoca sus efectos propios, los cuales, según las circunstancias concurrentes, pueden verse reforzados o debilitados por los de los otros. Pero lo fundamental es que los bienes de capital producidos por el ahorro adicional no se desvanecen a causa de los cambios monetarios, es decir, por razón de esas variaciones en la demanda y en las existencias dinerarias en sentido amplio. Cuando una persona ahorra una cierta suma monetaria, en vez de dedicarla al consumo, ese proceso ahorrador provoca invariablemente la acumulación de capital y la correspondiente inversión. Es indiferente que el interesado incremente o no su tenencia de numerario. El acto de ahorrar implica siempre la aparición de unos bienes producidos y no consumidos, bienes que permiten ulteriores actividades productivas. Los ahorros de la gente están invariablemente materializados en específicos bienes de capital. Suponer que el dinero atesorado es una porción de riqueza improductiva y que cualquier incremento de tal atesoramiento implica una reducción del capital productivo, es cierto tan solo en cuanto el alza del poder adquisitivo del dinero da lugar a que nuevos factores de producción se dedican a la extracción de oro y a que se detraiga el metal de sus aplicaciones industriales para transformarlo en moneda. Tales efectos, sin embargo, son producidos no por el hecho de ahorrar, sino por el deseo de incrementar la liquidez. El ahorro solo es posible en la economía de mercado, dejando de consumir una parte de los ingresos. El que cierta porción de su ahorro la dedique el interesado a la tenencia de numerario influye en la capacidad adquisitiva del dinero y, por ende, puede dar lugar a que se reduzca nominalmente el capital existente, el equivalente monetario del mismo. Pero este atesoramiento jamás hará estéril ninguna porción del capital acumulado.